Como tercer panelista, tenemos al doctor Giovanni Cano Huerta, abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, adjunto de Cátedra de Derechos Reales en la misma universidad. Estudia la maestría en Gestión y Asesoría Inmobiliaria por la Universidad ESAN, director del Centro de Capacitaciones, Cátedra Jurídica y asociado coordinador en Mejora de Abogados. Disertará sobre la prescripción de las pretensiones vinculadas al derecho de propiedad. Adelante, doctor Cano. Buenas tardes con todos. En primer lugar, agradecer a la organización por la gentil invitación. Estoy muy honrado de compartir una mesa con tan destacados especialistas, en particular con el doctor Mejorada, quien es pues, mi maestro en el despacho. Voy a abordar brevemente el tema de si prescriben o no las acciones vinculadas al derecho de propiedad. Trataré de ser sucinto. La más conocida de estas acciones es la reivindicatoria, que como todos sabemos la ley señala expresamente que es imprescriptible. Esto significa que no existe un plazo para interponer esta acción. Cualquier propietario, en el momento que desee acceder a la posesión del bien, podrá acudir a este mecanismo o esta vía. Y considero que es correcto que sea así. ¿Por qué? Porque estamos ante un derecho perpetuo. Esto implica, por ejemplo, que el bien, digamos un predio, podría estar durante décadas en manos de un invasor, de un tercero, y en el momento en el que el propietario lo desee, mientras lo siga haciendo, podrá acudir a la acción reivindicatoria para recuperar la posesión del bien. Como decía, es correcto que sea así y que siempre esté abierta esta vía para que la propiedad se consolide. No sería viable atender un sistema jurídico donde se permita que puede existir un derecho de propiedad donde el propietario vea limitado el lapso o el tiempo en el cual puede acceder a la posesión, dado que si no cuenta con la posesión, ¿cómo va a gozar del bien? Y esto es así, digo, porque el sistema jurídico en el que nos encontramos, a la luz de la interpretación que se debe hacer de nuestra Constitución vigente, debe promover y asegurar que la propiedad sea explotada o aprovechada de la mejor forma posible o de la mayor cantidad posible. Esto es fundamental para entender lo que les quiero compartir. El sistema debe alentar y garantizar que la propiedad pueda ser explotada por su titular tanto como sea posible, porque esto se dice, y esto es una idea que tomo de entre otros autores del doctor Mejorada, esto va a repercutir en el desarrollo social y en el beneficio de todos. Ahora, ¿qué sucede con las otras acciones vinculadas al derecho de propiedad? Digamos, el otorgamiento de escritura pública, la prescripción adquisitiva de dominio, los títulos supletorios, o el llamado mejor derecho de propiedad del cual nos habló el doctor Aguado, entre otras acciones. ¿Qué sucede con estas acciones vinculadas a la propiedad? ¿Estas sí prescriben? Pues yo considero que no. Existen sentencias de la Corte Suprema que señalan que sí prescriben, porque interpretando el artículo 2000 del Código Civil, señalan que solo la ley puede establecer la imprescriptibilidad. Sin embargo, también existen otras sentencias de la Corte que han dicho que estamos ante pretensiones imprescriptibles, porque no desarrollan sus motivos. Simplemente dicen que como la acción reivindicatoria es imprescriptible, todo lo relacionado a la propiedad también debe ser imprescriptible, sin explicar por qué. Ahora, de las acciones que he mencionado, quisiera centrarme, por razones de tiempo, en la prescripción adquisitiva de dominio. Pongamos el siguiente ejemplo o el siguiente escenario. ¿Qué sucede con una persona que adquirió la propiedad al poseer por 10 años de forma pacífica, pública y continua y durante los siguientes 10 años no inició un proceso para que se le declare propietario por prescripción? ¿Qué sucedería con esta persona si acaso sí prescribiera la acción para que se declare que adquirió la propiedad por usucapión? Pues en el escenario que he dicho, cuando iniciara el proceso terminaría fácilmente cuando el demandado deduciera una excepción de prescripción extintiva. ¿Y qué implicaría esto? Que condenemos a todos los propietarios que no iniciaron, a todos los propietarios por usucapión, que no metieron o iniciaron su proceso dentro de los 10 años siguientes, a la informalidad. Yo me pregunto, ¿existe una justificación para que esto sea así? Que sea así, ¿es acorde con la función o la razón social de la propiedad que les hablé en un inicio? En lo absoluto, en lo absoluto. Ya. Se podría decir que todos los derechos patrimoniales deben ser cuidados y ejercidos por sus titulares. Y si acaso hay algunas personas que no les interesa ejercer sus derechos, pues bueno, es justo que sean castigados con la prescripción extintiva.
Si por un prolongado plazo no ejercen sus derechos, está bien que opere la prescripción extintiva a fin de que haya seguridad jurídica, certeza en las relaciones jurídicas. Es por ello que en relación a los derechos de crédito o los derechos personales, si el acreedor durante 10 años no cobra la deuda, luego el deudor podrá deducir la prescripción extintiva y a todos nos parece bien. Sin embargo, esa lógica no opera o no es dable en relación a los derechos de propiedad. Me explico. Si un acreedor no cobra o ya no puede cobrar una deuda, eso únicamente le interesa al acreedor y al deudor, y a lo mucho a los acreedores y deudores de estos, pero no le compete a nadie más. En cambio, con la propiedad no sucede lo mismo. Enfoquémonos nuevamente solo en el marco de la prescripción adquisitiva. Si tenemos propietarios que se han convertido en propietarios por prescripción adquisitiva y ya no pueden obtener un pronunciamiento del Poder Judicial que diga, en efecto, estas personas han cumplido los requisitos y son propietarios por prescripción. Ya no pueden obtener eso porque lamentablemente pues no demandaron dentro de los 10 años siguientes. ¿Qué pasaría? Que tendríamos personas que nunca van a poder acceder, o no, por lo menos por esta vía, no podrían acceder a los registros públicos, no podrían otorgar una garantía hipotecaria sobre su bien. También se afectaría, probablemente se impactaría negativamente en la función de la prescripción adquisitiva como prueba de la propiedad. ¿Ya? En el marco del estudio de los títulos también se incrementarían los costos. Es decir, los perjuicios son muchos. Y no solo los que se presentarían en función o mirando al poseedor que se convirtió en propietario, sino que también, por otro lado, tendríamos, en el caso de predios inmatriculados, a titulares registrales, que ya no son los verdaderos propietarios. Sin embargo, aprovechando la apariencia que les ofrece el registro, podrían suscribir actos de compraventa, hipoteca y demás, que ciertamente serían actos ineficaces y que también podría ser que ni siquiera estos supuestos adquirentes de derechos podrían alegar la fe pública registral. Sin embargo, indudablemente se generarían más controversias sobre el derecho de propiedad. Yo me pregunto nuevamente, ¿acaso todo esto, todos estos problemas que les acabo de describir, no son contrarios a la función o finalidad de la regulación que debe tener el derecho de propiedad, de promover y asegurar la creación de riqueza y que se pueda explotar la propiedad de la mejor forma posible? Por supuesto que se opone. Es por ello que considero que las pretensiones vinculadas a la propiedad, como la prescripción adquisitiva de dominio, deben ser imprescriptibles. En definitiva, y con eso termino, se trata de pretensiones que para promover y asegurar de que los bienes, la propiedad, se explote de la mejor forma posible, esas pretensiones no pueden prescribir, no pueden estar sometidas a un plazo de tiempo. Lo contrario generaría graves y severos perjuicios a nuestro sistema de la propiedad en el país. Como dije antes, existen magistrados que están a favor de esta posición, de esta tesis, que señalan que estas pretensiones son imprescriptibles, pero he estudiado a detalle todas esas sentencias y nunca fundamentan de por qué es así. Nunca se explayan, nunca comparten las razones de por qué, por el hecho de que se trata del derecho de propiedad y la acción reivindicatoria es imprescriptible, todo lo relacionado a la propiedad es imprescriptible. No lo dice. Y creo que eso es un error, que podría eventualmente implicar que sus decisiones estén viciadas por falta de motivación. Espero, y he tratado de ser lo más breve posible, que las ideas que he compartido sirvan en esa línea, a fin de poder dar algunas justificaciones o explicación que sirvan de asidero de por qué las acciones vinculadas a la propiedad deben ser imprescriptibles. Muchas gracias.